En los rincones más oscuros de la historia, encontramos a figuras que parecen desafiar toda lógica y humanidad. No son fantasmas ni monstruos imaginarios, sino personas reales cuyas vidas y crímenes han dejado cicatrices indelebles en la memoria colectiva. Hoy, exploraremos las historias de tres mujeres cuyos nombres se han convertido en sinónimo de terror. Mujeres que, bajo una apariencia inofensiva, escondían una sed de muerte y destrucción. Estas son las mujeres de la muerte. Nanny Das, la enfermera de la muerte, con su sonrisa tranquila, fue responsable de la muerte de decenas de personas, incluyendo a sus propios familiares. Ellen Goula y Olga Rutherford, conocidas como las viudas negras de San Francisco, que vieron en la vulnerabilidad una oportunidad para el asesinato y el fraude. Y finalmente, Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, cuyas atroces acciones dejaron una mancha imborrable en la historia de España. Estas mujeres no son producto de la ficción, sino de la realidad. Sus crímenes fueron tan escalofriantes que parecen sacados de las peores pesadillas. El misterio de la vampira. Barcelona, finales del siglo XIX, una ciudad vibrante pero también oscura, donde la pobreza y la riqueza coexistían en un frágil equilibrio. Entre las calles estrechas del barrio del Raval, una figura siniestra comenzó a tomar forma en el imaginario popular, Enriqueta Martí, más conocida como la vampira de Barcelona. Durante años, su nombre infundió terror en los corazones de las familias barcelonesas. Pero, ¿quién era realmente Enriqueta? ¿Una bruja, una asesina en serie, o una víctima de su tiempo? Hoy, exploraremos su historia en profundidad, separando mito de realidad, para descubrir los oscuros secretos que esconde esta infame figura. Enriqueta Martí nació en 1868 en una pequeña aldea cerca de San Feliu de Llobregat. Como muchos en esa época, su familia era pobre, y desde joven, Enriqueta conoció la dureza de la vida. Atraída por las promesas de una vida mejor, se trasladó a Barcelona, una ciudad en auge pero marcada por grandes desigualdades. La industrialización trajo consigo riqueza para algunos, pero también pobreza y miseria para muchos otros. Enriqueta se encontró en este último grupo, y fue en estas circunstancias donde comenzó su descenso hacia la oscuridad. Durante el día, Enriqueta Martí llevaba una vida aparentemente ordinaria, mendigando en las calles y ofreciendo sus servicios como curandera. Pero cuando caía la noche, su verdadera naturaleza salía a la luz. Enriqueta tenía un pie en dos mundos, el de la pobreza extrema y el de la alta sociedad barcelonesa. Se vestía con ropas lujosas y frecuentaba los salones más exclusivos, donde ofrecía pociones y remedios que aseguraba podían curar cualquier mal. Pocos sabían sus clientes que estos remedios estaban hechos de ingredientes oscuros y macabros. Escenas de niños jugando en las calles, seguidas de tomas más oscuras y siniestras que muestran las desapariciones. Las desapariciones de niños comenzaron a aumentar en el barrio del Raval. Al principio, se pensó que se trataba de casos aislados, pero a medida que los números crecían, el miedo se apoderó de la comunidad. Nadie sabía quién estaba detrás de estos horribles crímenes, pero los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que los niños eran llevados para ser vendidos como esclavos, otros hablaban de rituales oscuros. Sin embargo, la verdad era aún más aterradora. En febrero de 1912, una vecina sospechó de la extraña conducta de Enriqueta y decidió seguirla. Lo que descubrió fue aterrador. Enriqueta había secuestrado a una niña y la mantenía prisionera en su casa. La policía fue alertada y cuando entraron en su hogar, lo que encontraron fue más horrible de lo que nadie podría haber imaginado. Restos humanos, frascos con sangre, y evidencia de que Enriqueta había estado practicando rituales macabros con los cuerpos de los niños. El juicio de Enriqueta Martí fue uno de los más seguidos en la historia de Barcelona. La prensa la apodó la vampira del Raval, y su nombre se convirtió en sinónimo de terror. Durante el juicio, se revelaron detalles escalofriantes de sus crímenes, y aunque Enriqueta nunca mostró arrepentimiento, fue condenada a cadena perpetua. Sin embargo, nunca cumpliría su condena, pues fue asesinada en prisión por otras reclusas, quienes la consideraban un monstruo. Es una historia de horror, pero también de reflexión sobre cómo tratamos a los marginados y cómo el miedo puede convertir a una persona en un monstruo. El enigma de la enfermera de la muerte. En un lugar donde la vida debería ser protegida a toda costa, el peligro acechaba en la sombra.
Esta es la escalofriante historia de una mujer que, bajo la apariencia de cuidar a los enfermos, se convirtió en la pesadilla de decenas de familias. Conocida como la enfermera de la muerte, Nanny Das dejó un rastro de horror que aún resuena en la historia de la medicina. Pero, ¿qué la llevó a cometer estos actos atroces? ¿Y cómo logró pasar desapercibida durante tanto tiempo? Nanny Das nació en 1905 en Blue Mountain, Alabama. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por la violencia y la negligencia. Su padre, un hombre severo y abusivo, moldeó su carácter desde una edad temprana. A pesar de esto, Nanny buscó consuelo en las novelas románticas, donde las historias de amor y pasión ofrecían una escapatoria de su dura realidad. Sin embargo, detrás de su aparente dulzura, algo oscuro comenzaba a gestarse. A lo largo de su vida, Nanny Das se casó 5 veces. A primera vista, parecía ser una esposa devota y madre amorosa. Pero detrás de esa fachada se escondía una asesina despiadada. Uno por uno, sus maridos comenzaron a morir en circunstancias misteriosas. Los síntomas parecían ser de causas naturales: dolor abdominal, vómitos, fiebre. Nadie sospechó que detrás de estas muertes se encontraba el veneno administrado por Nanny. Y no fueron solo sus maridos, también envenenó a sus propios hijos, nietos e incluso a su madre. Después de años de cometer crímenes dentro de su propio hogar, Nanny Das llevó su oscura pasión al hospital donde trabajaba como enfermera. Allí, se convirtió en la enfermera de la muerte. Con una sonrisa en el rostro, administraba inyecciones letales a sus pacientes, a menudo ancianos y desvalidos. Su método era siempre el mismo: una dosis mortal de arsénico o estricnina, disfrazada de tratamiento médico. Nadie sospechaba de la amable enfermera que parecía tan dedicada a sus pacientes. El fin para Nanny Das llegó en 1954, cuando uno de los médicos comenzó a sospechar del alto número de muertes en el hospital donde trabajaba. Una autopsia reveló altos niveles de arsénico en el cuerpo de su último marido. Esto llevó a una investigación exhaustiva que destapó el oscuro secreto de Nanny. Tras su arresto, confesó con frialdad haber matado a 11 miembros de su familia, pero se sospecha que la cifra podría ser mucho mayor. El caso de Nanny Das ha dejado una huella indeleble en la historia criminal de Estados Unidos. Conocida como la abuelita risueña por la prensa, su imagen de dulce anciana contrastaba con la brutalidad de sus crímenes. Su historia ha sido objeto de numerosos estudios, libros y documentales, que intentan desentrañar cómo una persona aparentemente normal pudo cometer actos tan atroces. Pero, ¿fue Nanny Das un producto de su tiempo y circunstancias, o nació con una inclinación hacia el mal? La historia de Nanny Das, la enfermera de la muerte, nos muestra que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados, incluso en quienes están destinados a cuidar de los demás. Es una historia que nos recuerda la importancia de la vigilancia y la justicia, pero también de la comprensión de la mente humana. ¿Qué piensas tú? ¿Fue Nanny una víctima de su tiempo o una asesina despiadada? Deja tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que exploran los rincones más oscuros de la naturaleza humana. La oscura historia de la viuda negra. San Francisco, una ciudad conocida por su belleza y vibrante cultura, también esconde historias oscuras. Una de las más perturbadoras es la de Ellen Goula, conocida como la viuda negra de San Francisco. Junto a su cómplice Olga Rutherford, Ellen llevó a cabo una serie de crímenes que aterrorizaron a la comunidad y dejaron a las autoridades perplejas. Pero, ¿cómo 2 mujeres aparentemente inofensivas se convirtieron en asesinas a sangre fría? Hoy exploraremos la escalofriante historia de las viudas negras de San Francisco, desde sus orígenes hasta su caída. Ellen Goula nació en Texas en 1931, y desde joven, mostró una inclinación hacia la vida fácil y el lujo. Olga Rutherford, por otro lado, emigró de Hungría en busca del sueño americano. Ambas mujeres, aunque de orígenes diferentes, se encontraron en Los Ángeles y rápidamente se hicieron amigas. Compartían una ambición desmedida y una moralidad cuestionable. A lo largo de los años, su amistad se cimentó en la búsqueda de dinero fácil, pero lo que comenzó como pequeños fraudes pronto se convirtió en algo mucho más siniestro. En la década de 1990, Ellen y Olga idearon un plan macabro: se acercaban a hombres sin hogar, ofreciéndoles ayuda, comida y un lugar donde vivir. Pero detrás de su aparente generosidad, había un propósito mucho más oscuro.
Las mujeres convencían a estos hombres de contratar pólizas de seguro de vida, donde ellas aparecían como beneficiarias. Luego, tras un periodo de tiempo suficiente para evitar sospechas, los hombres morían en misteriosos accidentes de tránsito, atropellados en circunstancias que parecían fortuitas. El modus operandi de Ellen y Olga era tan simple como efectivo. Seleccionaban a sus víctimas entre la población más vulnerable, hombres sin hogar y sin familia, a quienes nadie echaría de menos. Una vez que las pólizas de seguro de vida estaban activas, las mujeres esperaban pacientemente antes de ejecutar su plan. Los hombres eran atropellados en callejones oscuros, en horas de la noche, y aunque la escena parecía un accidente, las pruebas forenses y las circunstancias indicaban lo contrario. La detección durante tanto tiempo incluye testimonios de investigadores y expertos en crímenes que analicen el ingenio y la frialdad de Ellen y Olga. El fin para Ellen y Olga llegó en 2005, cuando una serie de coincidencias y errores llevaron a la policía a investigar más a fondo las muertes de sus últimas víctimas. Las aseguradoras notaron un patrón inusual: dos mujeres mayores que eran beneficiarias de múltiples pólizas de hombres sin hogar, todos muertos en circunstancias similares. La policía comenzó a vigilar a las mujeres y, eventualmente, las arrestó en 2006. Durante el juicio, las pruebas eran abrumadoras, desde las pólizas de seguro hasta las grabaciones de llamadas telefónicas que detallaban su plan. El juicio de Ellen Goulart y Olga Rutherford fue un espectáculo mediático, capturando la atención del público y los medios de comunicación. A lo largo del juicio, las dos mujeres mantuvieron su inocencia, pero las pruebas en su contra eran irrefutables. Finalmente, en 2008, ambas fueron condenadas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue recibida con alivio por las familias de las víctimas y la comunidad en general, pero el caso dejó una cicatriz indeleble en la historia de San Francisco. Desde su condena, la historia de Ellen Goulart y Olga Rutherford ha sido objeto de libros, documentales e incluso películas. Su caso es un ejemplo extremo de cómo la codicia puede llevar a personas aparentemente normales a cometer actos inimaginables. La figura de la viuda negra ha sido una parte recurrente en la cultura popular, pero el caso de estas dos mujeres destaca por su crueldad y planificación meticulosa. La historia de Ellen Goulart y Olga Rutherford, las viudas negras de San Francisco, es un sombrío recordatorio de cómo la codicia y la falta de empatía pueden llevar a actos de maldad indescriptible. Es una historia que nos desafía a reflexionar sobre la confianza y la moralidad en la sociedad moderna. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo podemos evitar que casos como este se repitan en el futuro? Deja tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que exploran los lados más oscuros de la naturaleza humana.